Este es el tema número 3. Tema número 3 de la serie, una reflexión hacia los últimos tiempos. Y vamos a estar haciendo precisamente eso, una reflexión. La serie se titula así. El tema de hoy, para los que anotan, es un peligro para la iglesia en los últimos días. Un peligro para la iglesia en los últimos días. ¿Cuál es ese peligro, hermano? ¿Cuál es ese peligro para la iglesia? Ahorita vamos a verlo, porque es importante que usted pueda distinguir el peligro como iglesia. Cuando usted pasa por algún lugar, luego, si usted ve peligro de algo, si hay un puente quebradizo y usted tiene que pasar por ahí y usted ve que hay peligro, pues si tiene que pasar, pues pasa con todas las medidas adecuadas, ¿verdad? O no pasa por ahí. El domingo pasado fue cuando estuvo mi mamá aquí, que nos visitó de Los Mochis, mi amor. Gracias. De regreso nosotros íbamos y un hombre, no sé qué pasó ahí con la policía, ahí afuera de su casa, de un servidor. Y total que ahí en el portón de mi casa, ahí lo ponen contra el portón, lo arrestan, le ponen las esposas y me dice mi mamá: hijo, va a haber balazos. No sé, le digo, pero que sea el Señor, le digo, ayudándonos. No hubo, bendito sea Dios. Lo arrestaron, no sé qué pasó, pero vemos un peligro, ¿verdad? Y mi mamá me decía: no te acerques porque hay peligro. Hay peligro, hermanos, en la iglesia en estos tiempos. Yo quiero que leamos la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Y dice la escritura, en algunas Biblias tiene un título, dice: el carácter de los hombres en los postreros días. O dicho de otra manera, la conducta de la gente en los postreros días. Pero vamos a ver que esta gente, la mayor parte de lo que aquí habla es gente que está dentro de la iglesia. Y tenemos nosotros que tener esa sensibilidad, ¿verdad? Ese discernimiento. Dice la escritura: también debes saber esto. ¿Quién habla aquí? El apóstol Pablo, instruyendo al joven pastor Timoteo. Debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahí está el tema de la enseñanza. Tiempos peligrosos. La palabra peligrosos se tradujo de una palabra griega, jalepos. Y esta palabra peligrosos, que se tradujo de la palabra griega jalepos, significa reducir la fuerza. Entonces, ¿cuál es el peligro de la iglesia en estos tiempos? Que se reduce la fuerza. Se reduce la fuerza de la fe. ¿Por qué circunstancias? Ahorita vamos a ver. En el verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios santo, que tendrán apariencia de piedad. Ahí está, que eso que tendrán apariencia de piedad se refiere que tendrán apariencia de ser cristianos, tanto predicadores como congregantes. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿De cuál? De la piedad de la fe en Cristo. Se niega la eficacia de este tipo de personas, dice, ¿en qué verso dice? Negarán la eficacia de ella, dice, a estos evita. Timoteo, evita a este tipo de personas. ¿Cuál es el peligro? Vendrán tiempos peligrosos, dice en el verso 1 de la palabra griega jalepos, que significa se reduce la fuerza. Ahora, es bien tremendo que vamos a continuar leyendo. Y dice en el 6: porque
Porque de estos son los que se meten, dice, en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Está hablando de un tipo de personas que no predican el verdadero evangelio, ni viven el verdadero evangelio. Entonces hay congregantes que quieren el evangelio suave y están cargados de sus propias concupiscencias, pues se hace ahí la capirotada, ¿verdad? Ahora, yo quiero que hagamos la reflexión en los últimos tiempos. ¿Cómo es que en estos tiempos está pasando esto dentro de la iglesia? Y el peligro es que la iglesia no distingue ese peligro. La fuerza de la fe está disminuyendo en algunos. Por eso Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, dijo, ¿encontrará fe? ¿Se acuerda usted de esa palabra? Sin embargo, hay un remanente fiel. Hay un remanente fiel del Señor. El día de ayer acaba de pasar un desfile en la ciudad de Los Mochis, que fue el día de ayer, ¿verdad, hermano? Que se llamó Cristo es la onda. Y aparentemente tiene un nombre como que pues, está bien, ¿no? Cristo es la onda, ¿verdad? Para los jóvenes. Pero ponen a un Cristo, no sé, como muy solapador de ciertas cosas en la juventud. Y no es eso. Cristo no vino para pasearse en patineta. Cristo vino a morir en una cruz para salvación de todo aquel que en Él cree. Y diluyen de tal manera el sacrificio de Jesús y le ponen nombres como que parece que sí es muy funcional. Y el peligro es que se reduce la fuerza de la gente porque no distinguen este tipo de hombres amadores de sí, ávaros, impetuosos. ¿Cuál es el peligro en la iglesia? Que se reduzca y no poder distinguirlo. Y dice en el verso 7, estas, dice, hablando de las personas que son llevadas por el Evangelio Light, estas, dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al tipo de personas que dicen, y ahora vamos a ver qué van a enseñar, y ahora vamos por allá, pero nunca les enseñan, nunca están interesados en el verdadero evangelio, el que confronta el pecado, el que hace nacer de nuevo, el que nos hace pensar si la vida que estamos llevando realmente es agradable delante de Dios o no. El evangelio, hermanos, hay mucha gente que quieren conocer más y más de la palabra de Dios. A mí alguien me decía unos días atrás, pastor, ¿por qué crees tú que es importante conocer más de la palabra de Dios? Y le digo, pues es importante, le digo, porque la Biblia dice que es lámpara a nuestros pies. Y me dice él, yo creo que es importante ese para que tengas más que enseñar. Yo tengo el entendido, dice esta persona, que tengo que aprender más del evangelio, dice, para saber más de la Biblia, para dominar más la palabra. Le digo, no te equivoques. No se tiene que saber más de la palabra para dominar más la palabra. Se tiene que saber más de la palabra para ser dominado por la palabra. Ese es el verdadero sentido. Conocer más de la palabra para que tú seas dominado por la palabra. ¿De qué te sirve, dice la Escritura, saber mucho de la palabra y perder tu alma? ¿De qué sirve? No, entre más se conozca, la Escritura lo dice, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, ¿para qué es el propósito de conocer más de la palabra? Ahora, ¿es malo? No, de ninguna manera. Llénate de la palabra, come la palabra, vive la palabra, sé guiado por la palabra. Entonces, el propósito de conocer más de Jesús, más de la palabra, es para ser dominado por la palabra. Cuanto más conozcas de la palabra, vas a entender que no debemos de conducirnos así. ¿Cuál es el peligro entonces en estos últimos tiempos que está en la iglesia? En que hay hombres impetuosos, ávaros, amadores de sí mismos, fraudulentos, que diluyen el evangelio y la fe de la iglesia pierde la fe, va perdiendo la fuerza de la fe. Pero hay un remanente fiel, dice la Escritura. Ahora, el apóstol Pablo está dando esta instrucción al joven pastor Timoteo. Y dice la Escritura en el verso 8, y de la manera que Janes, dice, y Jambres resistieron a Moisés, así también, dice, estos resisten a la verdad. ¿Quiénes son estos? Tanto los predicadores como los congregantes. No les gusta el evangelio que confronta.
No les gusta la palabra de Dios. No vamos ahí a la iglesia del pastor, vamos allá a la otra parte porque allá predican más chido, más suave. Aquí tiran mucho a rajar. Y dice, resisten a la verdad, dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobos, dice, en cuanto a la fe. Pero mire el tema, el verso 8 dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Si usted lo busca en la escritura no los va a encontrar. No va a encontrar una concordancia más de Janes y Jambres. ¿Quiénes eran? Entonces, dándose uno la tarea de estudiar, tiene que encontrarlos en la historia. Y los encuentras en la historia, no en la Biblia, en la historia. ¿Y quiénes eran estos? Estos eran los brujos que confrontaron a Moisés cuando Moisés y Aarón fueron a decirle al faraón, suelta al pueblo de Dios. Janes y Jambres eran los nombres de aquellos brujos que cuando les habla faraón y les dice, mira, estos tiraron su vara al suelo y se convirtió en culebrita, tiren la de ustedes también. Resistieron a la verdad. Pero dice la escritura que las varas de aquellos hombres de Dios también se convirtieron en serpientes, y esa noche cenaron, se comieron las serpientes de los brujos. ¿Por qué, hermano? Hermano, hoy en la actualidad hay brujería dentro de la iglesia. Está metida dentro de la iglesia. Y el peligro de los tiempos peligrosos es que el pueblo no distingue bien las cosas. Pero tampoco queremos que usted diga que vamos a satanizar todo y andar mirando que no. Pedir la dirección del Espíritu Santo. Y dice en el 9, mas no irán más adelante, dice, ¿quiénes? Dice, este tipo de hombres, este tipo de personas, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos, de los de Janes y Jambres. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, tú sabes lo que yo he enseñado, Timoteo, tú conoces mis persecuciones. Dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Tú sabes lo que yo te he enseñado. Persecuciones, tú sabes que me han perseguido por defender la sana doctrina, por predicar lo que es la verdad. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también, dice, mire lo que explicamos el miércoles, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran defender la verdadera palabra de Dios, lo que está escrito sin diluirlo, sin adulterarlo, no la van a pasar muy suave. Pero el Señor está con ustedes. ¿Lo creen? Bien, dice en el 13, mas los malos hombres, dice, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto fue escrito hace 2000 años, un poquito más. Y desde aquel tiempo se enseñó, irán de mal en peor los malos hombres y los engañadores. El asunto es cómo están ahora. El asunto es el tiempo peligroso de lo que estuvimos leyendo en el capítulo 3, versículo 1. Vendrán tiempos peligrosos, del griego jalepos, que se reduce la fuerza. Ahorita vamos a ver algo bien interesante. Y dice en el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste. Ahora, ¿quién le enseñó a Timoteo? No fue Pablo, ahí mismo lo dice quién fue. Sabiendo que de quién has aprendido, de quién aprendió. Y dice en el verso 15, Pablo lo ayudó a instruirlo más, pero dice en el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, ¿qué es lo que aprendió Timoteo en las escrituras? ¿Qué es lo que se aprende? Dice, las cuales te pueden hacer sabio, la escritura te da la sabiduría, para la salvación, por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, de ahí le vuelve a recalcar el famoso capítulo 3, versículo 16 y versículo 17 de 2 Timoteo. Y de ahí le vuelve a recalcar y le dice, la escritura, Timoteo, no te dejes llevar por los engaños de la gente perversa, ávaros, amadores de sí. La escritura, Timoteo.
Y le dice en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, le dice, para enseñar. La escritura, Timoteo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto, hermanos, no es la palabra que tú y yo conocemos como perfecto. Porque cuando tú y yo conocemos una palabra como perfecto, luego nos viene el sinónimo sin errores. Y no va a haber un ser humano perfecto en ese entendimiento. Entonces, ¿a qué se refiere ese perfecto? Este es un error, hermanos, que la gente tiene. Tú eres cristiano, inmediatamente la gente alude que ya eres perfecto. Y es un error grandísimo aún dentro de los esposos, de las esposas, de los padres, de los hijos. El decir, y para eso vas a la iglesia. Y eso te enseñan en la iglesia. Y estás yendo a la iglesia y mira cómo te conduces. Y mira, que no eres cristiano. Sí, pero no somos perfectos en el entendimiento netamente castellano, mexicano. ¿A qué se refiere entonces ese perfecto? Esa palabra que se tradujo aquí perfecto, se tradujo de una palabra griega, así como se escucha, teleios, con i latina, teleios, y significa madurez espiritual. ¿A qué se refiere entonces? Dice, persiste en la escritura hasta que llegues a alcanzar una madurez espiritual. ¿Cuál es la madurez espiritual? Mucho hay que hablar de eso. ¿Cuál es la madurez espiritual? Aquel que reconoce cuando se equivoca, el que reconoce cuando comete un pecado, que viene a Cristo y pide perdón. La madurez espiritual es poder distinguir una cosa de la otra, de lo que es falsedad. Así que por eso le dice a Timoteo, la escritura, Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3, todo lo que estuvimos leyendo, tiene partes bien interesantes. Todo lo que es el capítulo 3 es bien interesante. Pero es bien interesante el verso 12 y el verso 16 y el verso 17, que es lo que más se menciona en algunas predicaciones. En el verso 12 se menciona, tan solo por ser cristiano vas a padecer persecución. Y ya hemos abundado bastante de eso. ¿A qué se refiere eso? De que la gente que te conocía como eras antes te rodean y luego te dicen, oye, vamos a seguirle, ¿no? Con la parranda. No, he decidido seguir a Cristo. ¿Qué crees? ¿Que te van a aplaudir? Mandilón. Y empezar a decirte un montón de cosas. Los jóvenes que eran arrastrados por las concupiscencias de otros jóvenes, la discoteca, la droga y que esto y que lo otro, y después le dicen, óyete, no, ya no. ¿Por qué? Porque mi vida ahora es de Jesús. Uy. Tan solo por ser cristiano. Pero ¿por qué pasa eso del jalepos, el peligro en la iglesia? Porque en estos tiempos se enseñan cosas como esas dentro de las iglesias, que nosotros los cristianos debemos de tener ese discernimiento, hermanos. Discernimiento, hermanos. De que no debemos de andar. Un cristiano ya no está para participar en esas cosas. Yo les decía que aquí en Nogales hay congregaciones donde los fines de semana el pastor invita a los líderes. Eso me lo dijo uno de los mismos líderes que estaba en esa iglesia. Invita a los líderes un fin de semana, mayormente cuando hay un partidito de fútbol, y llevan su 6 de cerveza. Cada quien. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí están, adorando al Señor. Pero la fe pierde la fuerza por el tipo de enseñanza. Ahora, vamos a ver qué es la madurez. A nosotros nos tocó vivir esos tiempos, hermano. Dice la escritura, el apóstol Pablo creía que cuando él escribió esta segunda carta a Timoteo, él creía que esos eran los últimos tiempos. Y le dice, van a venir este tipo de hombres, pero irán de mal en peor. Dice, pero ahora a nosotros nos tocó vivir esos tiempos, hermanos. Nos toca vivir esos tiempos de donde está esos tiempos peligrosos. Por eso es que el tema de la enseñanza de hoy, un peligro para la iglesia en los últimos días. Esos tiempos peligrosos a nosotros nos tocó vivir. ¿Cuál es el plan de Satanás, hermano? El plan de Satanás
es que se vaya diluyendo tal y cual la palabra de Dios, de manera que la sociedad vea que el pecado es algo totalmente aceptable. Y todo esto va apuntando hacia el anticristo. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que se manifieste el hombre inicuo, el hombre de perversión, dice la Escritura, donde él va a proponer la ley, todos felices, todos contentos, cada quien haga lo que le dé su gana, nadie les impida nada. El plan de Satanás es esto, de que se vea el pecado en la humanidad, en la sociedad, como algo normal, vaya, aún dentro de la iglesia. Por ejemplo, no dentro de la iglesia, ¿no? Hoy los brujos hacen sus promociones en los semáforos, en los altos de las calles. Luego te llegan con un volantito y te dicen, ¿no te rinde tu dinero? Te ponen en signo de interrogación. ¿Problemas en el matrimonio? Consulta a fulana de tal, a fulano de tal. Ya hacen sus promociones. ¿A poco no te han dado un volantito de esos a ti, aquí? Y ya los pegan en los postes. La gente lo ve de lo más normal eso. Bien, está promocionando. Es lo más normal. Hace unos años atrás era bien sorprendente poder mirar. Era sorprendente poder mirar por la calle, caminar a un hombre tomado de la mano de otro hombre. Era un escándalo. Ahora, con toda la promoción que se está haciendo de todo esto de la aceptación de las maldades, ya se va tornando un poco normal. Normal. ¿Sabía usted que en los Estados Unidos se está promocionando una ley? Eso lo escuché en un estudio, no lo leí, lo escuché en un estudio. Se está promocionando una ley que se llama, para los matrimonios, derecho de libertad conyugal. ¿Qué significa eso? Que si la mujer está casada, pero tiene el deseo de irse de fin de semana con otro hombre, tiene ese derecho a libertad conyugal y puede estar con el otro hombre. Y el marido no le puede decir nada porque es un derecho que se le va a otorgar. Viceversa, al hombre. Si el hombre tuvo el deseo de irse un fin de semana con 2, 3 mujeres o con otro hombre, vaya si quiere. La mujer no le puede decir nada, ni lo puede demandar para el divorcio, ni nada de eso, porque es un derecho que se le va a otorgar. Tiene derecho a eso. Y viéndolo de ese punto de vista, un poco normal. El peligro, hermanos, en la iglesia es que la iglesia está mirando esas cosas y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque vienen persecuciones. Porque si tú hablas de la palabra de Dios y dices, como le dijo Juan el Bautista, ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista le dijo a aquel rey, Herodes? Y le dice, hey Herodes, ¿qué quieres, Juanito? Sigue comiendo chapulines y mieles, ¿qué quieres? Esa mujer que tú llevas ahí no es la tuya. ¿Ah, no? No, es la de tu hermano Andrés. Y no te es lícito hacer eso. ¿Qué le pasó por eso a Juanito el Bautista? Le mocharon la cabeza. No es lícito. Ahora, poder que el Señor nos capacite para esto, hermanos, porque es una reflexión a los últimos tiempos. Se predica los últimos tiempos vienen. Estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué capacidad estamos de esto? Ahorita vamos a ver más de eso. Ahora, ya todo eso parece como que si fuera normal. Vayan al Evangelio de Mateo capítulo 24. Evangelio de Mateo capítulo 24. En el verso 11 y en el verso 12. Perdón, hermanos, es que me escucha la voz un poco gangosa, es por los climas fríos que nos han afectado. Verso 11 y verso 12. Pero en el verso 3 hay un título. En capítulo 24, en el verso 3, hay un título. ¿Cómo dice? Las señales antes del fin. Ya hemos estado estudiando de eso. Señales antes del fin. ¿Qué señales? Y ahí menciona un montón de señales. Y dice en el verso 11:
Muchos falsos profetas, dice, se levantarán, dice, y engañarán a ¿cuántos? Esa es la estadística que hay, que ocasiona tristeza. Esa es la estadística que ocasiona tristeza, porque el engaño de los falsos profetas abarca ¿a cuántos? A muchos, hermanos, a muchos. Y dice en el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, esta palabra maldad se tradujo de una palabra griega, así como se escucha, anomia, y significa violentar la ley, no obedecer la ley. ¿Qué ley? ¿La ley del antiguo pacto de Moisés? No. ¿A qué se refiere? La ley de Dios. La palabra anomia se multiplica, dice, la maldad. ¿Qué se refiere a eso? Se multiplica la gente, que cada quien hace lo que le da su gana. Y la ley de Dios. ¿Y? Les platicaba que acabo de platicar con un muchacho aquí en Nogales, cristiano. Y le digo, oye, hermano, ¿cómo estás? ¿Ya no estás trabajando en la obra aquella? No, ya no, hermano. ¿Por qué? Porque le mandaron, dice, no sé cuánto, dice, 160,000 pesos mexicanos, dice, al encargado de la obra, dice, para que construyera un desayunador para los niños, dice. ¿Y qué crees que compró? Dice. ¿Qué compró? Compró una Expedition, dice, 2014 para él, dice, y un Explorer. Y le pidieron cuentas, dice, del dinero, y dijo que porque estaba haciendo mucho frío iba a meter los niños ahí, en la Expedition. Y dice, yo le empecé a hablar de la palabra y le dije que no fuera tranza, dice, y me corrió. Te corrió, le digo, por eso. Ahora dice la Escritura, o sea, por haberse multiplicado la maldad, la anomia, gente sin ley, gente sin interés por la palabra de Dios, sin temor de Dios. Miren, los falsos profetas hacen eso. Ahora, ¿qué surge? Ahí en el verso 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor, otra vez vuelve a decir, ¿de cuántos? De muchos se enfriará. Perdió la fuerza. Lo mismo del tiempo peligroso que estuvimos leyendo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Se enfrió, dice. Se enfría. ¿A qué pasa eso, hermanos? ¿A qué se refiere eso? Que tú te vas a encontrar con cristianos que de repente le dices, hermano, ¿te congregas? No. ¿Por qué? No, es que fui a fulana aparte. ¿Hubieras visto lo que yo miré? No. Al tiempo te lo vuelvo a decir, hermano, ¿te congregas? No. ¿Por qué? No, es que volví a ir a otra parte allá, supuestamente, y vieras lo que vi. Ahora, dice, por haberse multiplicado la maldad, la gente sin ley, el amor de muchos se enfría. Pero aquí hay una promesa en el verso 13 y dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Este versículo 13 ha sido muy mal interpretado por muchos predicadores, porque ellos dicen, el que perseverare hasta el fin será salvo, y dan a entender que es salvo de la salvación del alma. Y ahorita yo les voy a demostrar con la Biblia que ese versículo 13 no habla de la salvación del alma. Está hablando de los falsos profetas, está hablando de la frialdad en la gente. Entonces, ¿de qué va a ser salvo este? ¿De qué va a ser salvo? Del enfriamiento. Ahorita lo vamos a demostrar con la Biblia. Porque si fuera de la salvación del alma, a como supuestamente se lee, el que perseverare hasta el fin será salvo, entonces estaríamos dando a entender que la salvación es por obras. Tú perseveras, te ganas la salvación. No perseveras, no te ganas la salvación. Y la salvación no es por obras, es por gracia, dice Efesios 2, 8 y 9. Es por gracia. Ahora, nuestras obras como seres salvos deben de demostrar que nosotros somos salvos. ¿Y cuáles son de las obras que nosotros tenemos que demostrar que somos salvos? Perseverancia en medio de todo tiempo. A eso se refiere. Ser perseverantes en Cristo, perseverantes. Dar a demostrar que eres un salvo. Porque un apóstata, el que se aparta del Señor, es alguien que nunca fue salvo. Dice en 1 Juan capítulo 2 verso 19, dice la Escritura, muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, aquí estuvieran con nosotros. Porque tenemos que entender que en los últimos tiempos van a suceder todo este tipo de cosas. Van a suceder.
Ahora, este versículo 13, ahorita lo voy a ampliar un poquito más con otra cita bíblica. El por qué no se refiere a la salvación del alma, sino que se refiere a ser salvado del enfriamiento, a ser salvo de ese tipo de cosas. Ahora, es que la mayor parte de las veces que se lee un versículo de esos, no se lee bien el contexto. Y el contexto está estudiando de las señales antes del fin. Ahorita vamos a abundar un poquito más de eso. Nos vamos a pasar hasta el verso 36 y hasta el verso 37. Aquí vamos a entender algo bien interesante. Verso 36 y en el verso 37 de ese mismo capítulo, de las señales antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de la venida de Cristo de regreso, dice, desde el 35, el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. ¿A qué se refiere? Modas irán, modas vendrán, la moda se va a perder, pero lo que yo les dije, esto no va a pasar de moda, va a pasar. No va a pasar de moda, va a suceder. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. ¿A qué se refiere? No va a pasar de moda. La Biblia no va a pasar de moda, se va a cumplir. Ahora dice en el verso 36, pero del día y la hora, dice, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y dice en el 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y vamos a ver unas características ahí. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Vamos a explicar este versículo 38 un poquito más. Porque ¿qué tiene de malo que tú comas? Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué tiene de malo que la gente se case? Entonces, ¿a qué se refiere? Porque ¿qué tiene de malo que alguien se pueda casar? ¿O qué tiene de malo que tú te hayas tomado tu desayunito en la mañana? Entonces, ¿a qué se refiere el enfoque de todo esto? La palabra que se tradujo por comiendo aquí, como estaban comiendo, se tradujo de una palabra griega, así como se escucha, trogos, y significa alguien que prueba de todo. Alguien que prueba de todo, que no se acaba lo primero que agarró. Lo mordió, lo deja llegar a otra cosa. Lo mordió, lo deja llegar a otra cosa. Alguien que prueba de todo. Ahorita le va a tomar un poquito más de sentido. En estos tiempos la gente, se multiplica la maldad, se multiplica la anomia, el no poder entender bien la ley de Dios, y la gente quiere probar de todo. Usted se ha encontrado y va a encontrarse con testimonios de que le va a preguntar a alguien, oye, si ¿por qué conviniste en una orgía? Quería probar a ver qué se sentía. Mucha gente que está en las drogas. Oye, pero la verdad, ¿te gustaba fumar cigarros X marca cuando recién empezaste a fumar? Yo he platicado con gente que me dice, la verdad no, me daban ganas de vomitar, era asqueroso. ¿Y por qué le seguías? Dice, pues quería probar. Oye, ¿y aquí que le metes ese polvito por la nariz o que le jalas y todo eso? ¿Por qué lo probabas? Pues quería probar. La mayoría de la gente que están en la drogadicción es porque quisieron probar. El estaban comiendo, del griego trogos, probar de todo qué, lo que se les atraviese. Y curiosamente, enseguida, mire lo que dice, estaban comiendo y bebiendo, o sea, de todo. Y luego dice, casándose. Y luego dice, y dándose en casamiento. ¿Por qué dice casándose y dándose en casamiento? ¿Que no era suficiente decir, se casaban? ¿Por qué hay dos frases, casándose y dándose en casamiento? Estudiando el original de la escritura, encontré en los estudios que hemos estado llevando, que la palabra casándose se tradujo de una palabra griega, así como se escucha, gameo. Casarse se tradujo de una palabra gameo. Pero es el casarse, lo que es normal, un hombre y una mujer. El gameo, el matrimonio, es donde también viene la palabra monógamo, bígamo,
polígamo. ¿Usted entiende que es un monógamo? Alguien que tiene su esposa nada más, su esposo. ¿Cuántos son casados acá? ¿Tienen su esposa, su pareja? Tú eres un monógamo. Bueno, eso quiero pensar, ¿verdad? Porque si fueras un bígamo, estamos hablando de alguien que tiene dos. Y si es un polígamo, estamos hablando de alguien que tiene más. Ahora, esa palabra casándose, que se tradujo del griego gameo, está hablando de que alguien que se casó bien, pero quiso ser trogos, probar más. Dándose en casamiento, ahí es donde vamos a explicar. Dándose en casamiento se tradujo de una palabra griega, engamizo, casi parecido del gameo, pero aquí es engamizo. ¿Y a qué se refiere eso? Es el peligro de los últimos tiempos. Y ahorita vamos a ver algo, a ver si usted lo puede distinguir. Engamizo significa alguien que se divorcia con mucha ligereza, sin tomar en cuenta la ley de Dios, para volverse a casar. Engamizo es alguien que se divorcia con mucha ligereza, sin tomar en cuenta la ley de Dios, para volverse a casar. Pero aquí da la idea de alguien que se divorcia, como en los días, en los tiempos judíos había dos rabinos, Hillel y Shammai. Uno de ellos enseñaba que si tu esposa no te gustaba como cocinaba los frijoles, la podías divorciar y casarte con otro, y casarte con otra, y casarte con otra. Pero aquí este engamizo, dándose en casamiento, se refiere de que si no estás de acuerdo con lo que estabas en el matrimonio, aunque conozcan la ley de Dios, aunque conozcan la palabra de Dios, pues nos divorciamos, y están en pleito. Ahora ahí le va. Matrimonios cristianos que supuestamente conocen la ley de Dios, que Dios detesta y aborrece el divorcio, pero aún entran en un conflicto completamente solucionable, conductas completamente solucionables, pero dicen, pues nos divorciamos, dice, porque tú y yo como que no nos entendemos. No se entienden, no nos entendemos. ¿Y por qué te vas a divorciar? Simplemente porque no nos entendemos. No, por eso se van a divorciar. Sí. ¿Y la ley de Dios qué dice? Pues la ley de Dios dice que si tengo el Espíritu Santo, tengo espíritu de dominio propio y puedo acercarme y pedir perdón y perdonar, pero se van a divorciar. Sí. Y como soy joven, pues yo no me voy a quedar a vestir santos. Me vuelvo a casar. Y si con el otro que me caso no me entiendo, me vuelvo a casar. Y si con ese no me entiendo, me vuelvo a casar. El índice de divorcio dentro de los cristianos, hermanos, dentro de la iglesia cristiana, está creciendo bien terrible en estos tiempos. Por eso es que el tema de la enseñanza de hoy es un peligro para la iglesia en los últimos tiempos. ¿Cuál es el peligro? En que no se predica la sana doctrina y el pueblo pierde su fuerza de la fe y pueden vivir cada quien como le dé su gana. Por eso es que dice la Escritura, las señales antes del fin, dice, estarán comiendo, casándose y dándose en casamiento. Alguien que se casó y dice, pero ¿por qué yo tengo que tener una? Si en la fábrica donde trabajo hay muchas. ¿Por qué me tengo que quedar con el viejo panzón de mi marido? Si en los lugares por donde ando hay unos bien guapos, pero conocen la ley de Dios. Y empieza a surgir ese tipo de cosas. Hermano, ¿usted puede distinguir que eso está sucediendo en estos tiempos? El peligro, hermanos, que muchos no lo distinguen. Y muchos dicen, es que no era la voluntad de Dios que yo viviera con mi esposa. No era la voluntad de Dios que yo viviera con mi esposo. Lo que no era la voluntad de Dios era que no se entendieran conforme a su ley. Eso es. Ahora, casándose y dándose en casamiento se refiere a eso. Ahora vamos a ver, para explicar un poquito más esa parte del versículo
de Mateo 24, en el versículo 13, donde dice: y el que perseverare hasta el fin será salvo. No se refiere a la salvación del alma, se refiere perseverar, será salvo ¿de qué? De este tipo de peligros, de este tipo de enseñanzas, de este tipo de vida. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas y vamos a comprobar eso, respaldándolo con otra cita bíblica. En Lucas, capítulo 21, del verso 33 al verso 36. Lucas 21, verso 33 al verso 36. Y en el verso 25 ahí está el título, para que usted pueda entender que habla de lo mismo. ¿Está ahí conmigo? En el verso 7, acá está el otro título, para que vea que no estamos hablando de un tema diferente. Estamos hablando de lo mismo, pero acá escrito según el evangelista Lucas. Y vamos al verso 33, donde dice la escritura: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí está, vea que es lo mismo. Mirad también por vosotros mismos, dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Aquí uno lo lee así nomás como diciendo, pues ¿qué tiene eso? Pero esa glotonería del griego trogos, comer, probar de todo, y de los afanes de la vida. Y dice: y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y aquí está el verso 36, que es el que concuerda con el verso 13 de Mateo 24. Dice: velad en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos, mire, escuche lo que dice, de escapar de estas cosas que vendrán. Vea que el ser salvo, el que perseverar hasta el fin será salvo, se refiere a escapar de esas cosas. No se está refiriendo a ser salvo de la salvación del alma, porque entonces fuera que la salvación tú te la ganas por obra. De escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces se refiere a esto: perseverar en el Señor, aún en medio de todas estas circunstancias, aún en medio de todo este tipo de vida. Va a haber cosas, hermanos, ustedes van a mirar dentro de... Cuando yo recién vine a los pies de Cristo, hermano, yo decía que todos estaban así, enamorados de Jesús. Y ándele que hablando con el copastor de aquella congregación me dijo: hermano, ya te veré, me dijo, cuando llegues al enfriamiento en el que yo estoy. Me dijo. Le dije: pero ¿por qué permitió usted eso? Y luego yo volteo con un hermano y le digo: oye, hermano, pero se llega a un enfriamiento. Y todos voltearon y le dijeron al copastor: ya le desinflaste el globo al hermano. Ya mira al hermano y mira lo que hiciste. O sea que se enfrían los cristianos. Yo vengo con el pastor con un corazón así contrito y le digo: pastor, ¿no sé que los cristianos se enfrían? Y el pastor, con mucha sabiduría, con mucho amor, me agarra y me dice: mira, mi hijo, me dice, sí se enfrían, pero el que perseverare hasta el fin será salvo del enfriamiento. Vas a ver, vas a mirar cosas, vas a escuchar cosas dentro de la iglesia. No todos los que están en la iglesia son cristianos, me dice el pastor. No todos los que ves dentro de la iglesia se van a conducir conforme a la palabra de Dios, pero tú persevera en esto. Sé ejemplo. Y me sacaba citas bíblicas. Tú sigue adelante. Órale. Y a muy corto tiempo de haber llegado a Cristo, me doy cuenta de que no todos. Hermano Miguel se me queda mirando como diciendo: yo vengo llegando, entonces voy a mirar estas cosas. Las va a mirar, hermano, pero persevere hasta el fin y será salvo de estos enfriamientos. Siga adelante. Yo le animo en el nombre de Jesús: siga adelante. Van a mirar estas cosas, pero sigan adelante. Entonces vemos cómo a esto se refiere. Oren, dice en el verso 36. Oren para escapar de todo esto, dice ahí en el verso 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, de escapar de los enfriamientos, de escapar de ese tipo de cosas. Porque alguien pudiera decir: hermano, eso se refiere a ser tenido por digno de escapar cuando Cristo venga por la iglesia. No, pues si estás firme en el Señor te va a llevar cuando Cristo venga.
Ahora vamos a terminar la enseñanza de hoy, la vamos a terminar reforzando esto que estamos estudiando con la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 1. Perdón. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, en el verso 1. Y vea cómo va concordando todo. En el capítulo 2, ahí hay un título de la segunda carta del apóstol Pedro. ¿Cómo dice el título en el capítulo 2? Falsos profetas, falsos maestros. Está hablando de todo eso que va a suceder. Ahora vaya al capítulo 3 y vea el título. El día del Señor vendrá. Entonces, pero estas cosas tenían que suceder, los falsos profetas, los falsos maestros. ¿Cuál es el peligro de la iglesia? El peligro de la iglesia es que no puedan distinguir quién es un falso pastor, un falso maestro. Y lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado nuestros pastores, de Cristo, el mundo puede hacer y deshacer lo que quieran, pueden decir lo que quieran, de Jesús pueden hablar lo que quieran, pero no te toquen a un becerro de oro, dígase un falso profeta, un falso maestro en el que tú has sido instruido. No te toquen a uno de esos, porque entonces sí te vas con todo contra ellos. Pero de Jesús pueden decir lo que quieran. Entonces, ¿cuál es el peligro de lo que estamos estudiando? Del griego jalepos. ¿Cuál es? Que se pierde la fuerza para defender a aquel que entregó hasta la última gota de su sangre en el cerro del Gólgota. Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. El defenderlo a Él por sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias y opiniones. Frases conocidas que se escuchan dentro de los predicadores, que no, pastor, no prediques el evangelio así, la gente se va a ofender. Y hay un pastor, creo que es una de las frases del pastor John MacArthur, que dice: no tengas temor de predicar el evangelio aunque ofenda a la gente. La gente no ha tenido temor de ofender a Dios toda su vida. Predica el verdadero evangelio, el evangelio que los va a hacer nacer de nuevo y cambiar de su forma de vivir en el pecado. Predica la verdadera enseñanza. Pero es que se van a ofender. El evangelio no se predica para que la gente le guste. El evangelio se predica para que nazcan de nuevo y crean en Jesucristo y sean salvados de una condenación eterna. Para eso se predica la palabra de Dios. No se predica lo que la gente quiere escuchar. No se predica al gusto del cliente. Se predica a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Para eso se predica el evangelio. Y dice la escritura en el verso 1, el capítulo 3 de segunda de Pedro, dice: amados, dice el apóstol Pedro, esta es la segunda carta que les escribo, dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entiendan, Cristo viene. Y dice en el verso 2: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, vea, desde entonces está diciendo que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos de la carne. Son los propios deseos de la carne. No les importa la sanidad espiritual de las ovejas. ¿Qué les importa? Ellos. El deseo. ¿Qué me importa si este o aquel se va al infierno? Mientras que me entregan el diezmo, yo compro un carro. Así se le echan. A mí qué me importa el crecimiento espiritual de este y de aquel y el otro. A mí no me importa. Y luego dice: no se les olvide, dice el apóstol Pedro. Y dice en el 4: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿A qué se refiere aquí? De que va a haber predicadores que digan:
Están espera y espera a Cristo y Cristo no viene. ¿Sabían ustedes que hay predicadores que enseñan que Cristo no va a volver? ¿Lo sabía usted? Hay predicadores que enseñan que Cristo no va a volver. Son burladores que enseñan que Cristo no va a volver. ¿Cómo que si la Biblia dice? Cuando fue ascendido en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice la escritura, varones galileos, dice que unos ángeles se pusieron al lado de los apóstoles. Y que les dice que varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que habéis visto que las nubes le recibieron, así como le habéis visto partir al cielo, así le verán que regresa con poder y gloria. Alabado sea el nombre. Yo lo estoy esperando, ¿tú? Bien. Entonces no caigan en el engaño de ese tipo de enseñanzas. Dice en el 5, en el 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Está dando a entender desde que se está predicando y no viene. Estos, dice en el 5, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Está dando a entender que no se dejen llevar. Y dice en el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este fuego, hermanos, del que habla aquí, que el cielo y la tierra están preparados para el fuego, la mayoría de los escatólogos y los estudiosos bíblicos hablan del fuego de la tercera guerra mundial. Hablan de cómo el fuego va a ser de tal manera que los misiles, las bombas atómicas y todo eso va a suceder de la tercera guerra mundial. Estamos mirando, hermanos, cómo en este tiempo se están haciendo este tipo de promoción, no tanto como promociones de la guerra mundial, sino consecuencias, vaya, de la tercera guerra mundial. Y dice, y será para perdición de los impíos. ¿Por qué de los impíos? Porque es la manifestación del último tiempo, donde Cristo viene por su iglesia. Mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿A qué se refiere eso? Ahorita vamos a leer en el verso que sigue, porque dice, porque tú te vas a encontrar con gente que diga, desde que estoy chiquito, desde que estoy morrito, están predicando que Cristo viene. Y en el verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice en el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Aquí habla de la mayoría de los escatólogos bíblicos, la mayoría de los estudiosos bíblicos, del cielo pasará con gran estruendo. Habla de también se cree que habla de las explosiones, de las bombas, de los misiles, cómo va a suceder todo eso. Y dice la escritura, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Ustedes han estudiado de la bomba atómica de Hiroshima, Nagasaki? ¿Qué consecuencias tuvo después de eso? ¿Sabía usted que estudiando la explosión de la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial, cómo fue que después de la explosión empezó a haber consecuencias? Que aún a la gente se le carcomía parte de la cara y las cuencas de los ojos, y fue teniendo todo ese tipo de cosas. Ahora, eso fue con una bomba. Ahorita todos están preparados con sus bombas. ¿Cómo va a ser? Ahora dice, en el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? No te dejes engañar, Cristo no va a venir. No te dejes engañar, esto es válido, esto puedes hacer, esto es permitido dentro de la iglesia. Mentira, hombres burladores, amadores de sí mismos, que no tienen temor de Dios ni de la palabra del Señor, porque Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, y a santidad nos ha llamado el Señor, a vivir en santidad y defender a Cristo y su palabra.
la sana doctrina del Señor. Vivir en esa forma. ¿Es fácil? No lo es. ¿Es posible? Sí es posible en el nombre de Jesús. Con el poder de su gracia, de su Espíritu Santo. Y dice en el 12, esperando, dice, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiendo, se vuelve a decir, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El nombre de la serie que estamos estudiando es una reflexión hacia los últimos tiempos. Es tiempo de que la iglesia empecemos a reflexionar. La gente voltea y mira el tipo de amenazas de la Tercera Guerra Mundial y lo ven, no, desde el Golfo Pérsico, que en el año fulano de tal, y la guerra de Irak, y todo eso, no es novedad. Israel siempre está en guerra, no pasa nada. Hermanos, vienen tiempos, el cumplimiento de la palabra de Dios. Y dice en el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, dice Pedro, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido, dice, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, lo que dice en el verso 9. No ha venido por su paciencia, esperando a qué, por su amor y su misericordia, esperando a qué, que se arrepientan la mayor cantidad de almas posibles. Como también nuestro amado hermano Pablo, dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Hablando de qué? De la venida de Cristo. Y dice, entre las cuales, vea lo que dice Pedro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro decía, no entiendo lo que Pablo quiere explicar. Esto se me hace difícil. Escuche, si a Pedro se le hacía difícil entender, es por eso que a veces nosotros decimos, ay Señor, ayúdame, esto se me hace difícil de entender. ¿Por qué, hermanos? Porque de la venida del Hijo de Dios aquí a la tierra hay varias posturas, entre las cuales hay tres de las más prominentes. Una, que Cristo va a venir por su iglesia antes que todas estas cosas sucedan. Otra, que Cristo va a venir por su iglesia a la mitad de los 7 años de la gran tribulación, o sea, a los 3 años y medio. Otra, que Cristo va a venir después y que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Mi responsabilidad como pastor es enseñarles las tres. Y usted no crea lo que yo creo nada más. ¿Y cuál crees tú, pastor? Pues la que crea el pastor, pues por ahí nos aventamos. Se avienta el pastor, por ahí nos aventamos todos. Estudiando la Biblia. Estudiando. Y tener respeto por aquellos que lo creen así. Porque todos sacan una parte de la Biblia. Por eso es que es difícil de entender. Todos sacan una parte de la Biblia. En mi postura, yo creo que nos vamos antes. Pero es mi responsabilidad de enseñarle. Ahora, ¿qué si nos quedáramos para la gran tribulación? ¿Estaríamos dispuestos a la guillotina por Jesús? Ahorita lo decimos de una manera muy convincente, ¿verdad, hermanos? Imagínate que, según los estudiosos, dicen que en el tiempo de que va a suceder eso, dicen que va a ser tan cruel el anticristo que va a mandar, dice, y que en el caso mío, vamos a poner, ¿por qué no puso de ejemplo el pastor? Que en el caso mío, dice que primeramente, si tuviéramos que pasar por la gran tribulación, dice que primeramente va a agarrar a mi esposa y a mis hijos, y que va a agarrar del menor, y que le va, niega a Jesucristo, y la cabeza de tu hijo se va a quedar donde está. Sigue aceptando a Jesucristo y vas a ver rodar la cabeza de tu hijo. No niego a Jesús, rueda la cabeza. La que sigue, la hija del pastor, niega a Jesús, no. La que sigue, la esposa, niégalo, no. Ahora él. La historia de la iglesia habla de una niña llamada Blandina en los tiempos de los coliseos romanos.
Cuando echaban a los cristianos a que los leones se los comieran. Una niña de 12 años de edad habla la historia de la iglesia en el Coliseo romano, instruida en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y que cuando echaron a sus padres al Coliseo soltaron los leones, y dice que sus padres estaban hincados orando. ¿Y por qué echaron a los padres y no a la niña? Si en este caso era al revés. Dicen los historiadores que la fe de la niña era más fuerte que la de los padres. Entonces dice, como la fe de la niña era más fuerte, entonces echaron a los padres. Entonces dice la historia que la niña, agarrada en las orillas del cerco del Coliseo romano, dice que le gritaba a los papás y les decía: papá, mamá, ya soltaron los leones, no tengas temor. Papá, mamá, los leones ya vienen, no nieguen a Jesús. Papá, mamá, les va a doler un ratito nada más, pero después de eso, a la presencia del Rey, no lo nieguen. No lo nieguen. Y dice la historia que los leones llegaron y ¡zas!, se comieron a los papás. Y dice que la niña brincaba de dolor, pero a la vez brincaba de gozo y decía: ¿ya vieron? Que les gritaba: no los negaron. ¿Ya miraron? No negaron a su Señor. Así dijo la niña: tampoco yo lo negaré, y estoy dispuesta. Arrójenme a los leones o hagan de mí lo que quieran, pero no negaré a Jesús. El peligro de la iglesia en estos tiempos es que están teniendo un evangelio tan diluido que cuando esto venga, muchos van a negar a Jesús por no haber sido enseñados en el verdadero evangelio de la palabra de Dios. Ahorita les pregunto, ¿están dispuestos? Sí. Si la postura de la gran tribulación fuera que realmente nosotros la tuviéramos que pasar, lo importante es que Él va a venir. Así que Dios nos ayude. Y dice en el 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también dice nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablándonos en ellas de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, vea, aquí está, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y dice en el verso 17: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error, ahí está el peligro, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿A qué se refiere? Que no tengan esa fe sólida en Jesús. Que si tuviéramos, ¿sabían ustedes que en estos tiempos en Medio Oriente los queman vivos a los cristianos? Los están quemando vivos, hermanos. Ellos no tienen la misma libertad que tú tienes para venir a adorar a Dios. Los queman vivos, los cuelgan, les dan un balazo en la cabeza, los torturan y siguen adorando a Dios. Y por eso es que nosotros, le digo, hermano, nosotros tenemos la libertad de congregarnos, tenemos la libertad de salir a la calle con una Biblia, tenemos la libertad de regalar un tratado, tenemos la libertad de hablarle de Jesús al que te encuentres. Pero por haberse multiplicado la anomia, la maldad, el amor de muchos se enfría y lo ven de lo más normal. Es normal, yo no le hablo, ¿a qué tampoco habla? Pues yo tampoco. Por eso dice la Escritura: mucho cuidado, no vaya a ser que caigamos de vuestra firmeza. ¿A qué se refiere eso? ¿Perdió la salvación? No. Caes en el enfriamiento. A eso se refiere. Y en el 18 dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra, dice, hasta el día de la eternidad. Amén. El tema de la enseñanza de hoy: un peligro para la iglesia en los últimos tiempos. ¿Cuál es ese peligro? El enfriamiento. ¿Cuál es ese peligro? Mirar de lo más normal. ¿Qué sucede? No es normal, no pasa nada. ¿Cuál es ese peligro? Aceptar las cosas. ¿Cuál es ese peligro? De que está parado acá un lobo rapaz predicando, no pasa nada, y la iglesia todo diciendo amén. Hay que escudriñar y analizar, como dice el libro de los Hechos, capítulo 17, del verso 11, verso 12. Ser como los bereanos,
Analizar si lo que te están predicando realmente va conforme a la Escritura. Y si no, hermano, tú tienes todo el derecho de ponerte sobre tus pies, tomar tu Biblia y bye bye. Defender a Cristo y defender su palabra, porque estamos en tiempos difíciles. Estamos viviendo los tiempos difíciles. El nombre de la serie es Reflexión hacia los últimos tiempos. El nombre de la enseñanza de hoy, un peligro para la iglesia en los últimos días. Hermanos, perseveremos para ser libres de este peligro. Ahora, el hecho de que tú estés perseverando, ¿quiere decir que el peligro ya te dejó? No, ahí está el peligro. Entonces, ¿cómo vamos a perseverar? ¿Cómo le dijo Pablo a Timoteo? ¿Cómo es que tú puedes perseverar? La Escritura, Timoteo. La oración, Timoteo. La Escritura, Timoteo. Analiza, Timoteo. Porque de las tres posturas que yo les enseñaba hace rato, son de cristianos. No estoy hablando de falsos profetas. De cristianos, hijos de Dios, que ellos creen que así va a ser. Pretribulación, mid-tribulación, post-tribulación. Pero todo conforme a la Escritura, cada quien saca una parte de la Biblia. Por eso es que dice Pedro, de esto escribió Pablo, y hay cosas difíciles de entender. Los indoctos tuercen, pero nosotros esperamos a Cristo. Sea cual sea la postura, va a venir el pastor Tony Martín del Campo para el día 10 de enero. Nos va a traer un tema referente a esto. Hermano, espero que usted ya haya regresado de vacaciones para que pueda comer el platillo que Dios va a servir ese día a través del siervo inútil, como, ¿verdad? Porque así somos llamados todos. Del tema de hoy, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Si no, pues nos ponemos sobre nuestros pies para orar y pedirle al Señor que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude a defender a Cristo y su palabra, perseverando siempre en todo tiempo en oración, porque realmente estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Ahí donde está en su lugar, ayúdeme a clamar a Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Está escrito en tu palabra que viviríamos estos tiempos peligrosos. Señor, ayúdanos a defenderte a ti, a defender tu palabra, Señor, a caminar conforme a tus planes, conforme a tus propósitos. Ayúdanos, fortalecernos, Señor, en ti, en tu palabra, por medio de la oración, Señor, de la comunión los unos con los otros, alabándote a ti. Te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, porque como estamos enseñando, es poca la iglesia que está reflexionando hacia los últimos tiempos. Son pocos los que se detienen a pensar, esto es el cumplimiento de los últimos tiempos. Son pocos los que se ponen a pensar del peligro. Muchos están en medio del peligro y no lo pueden percibir. Ayúdanos para que con espíritu de mansedumbre, con amor, Señor, podamos apoyar a aquellos que no han visto eso. Que sean redarguidos con tu espíritu, guiados con tu espíritu. Nos disponemos para que tú uses nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a perseverar, a estar firmes para la venida del Hijo de Dios, gran Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre. Oro por esta congregación. Te doy muchas gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por ellos. Y ayúdanos a perseverar siempre en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, denle un aplauso a Jesús.